que estamos desde Primero Justicia. Es una reunión que estamos haciendo hoy con nuestros equipos en las regiones, quienes están detrás de mí, del secretario general Tomás Guanipa, son parte de los candidatos de Primero Justicia para las próximas primarias de febrero del año 2012, y son las personas que trabajan día a día por lograr ese cambio y ese futuro con justicia que anhela Venezuela. Y el día de hoy estamos acá para hacerle a toda Venezuela una revelación muy importante, porque tiene que ver con la esperanza de un pueblo, de millones de personas, que están esperando desde hace muchísimos años la posibilidad de tener no solamente una casa, sino tener un hogar. Y ustedes saben que Primero Justicia se ha dedicado todo este año, a través de la Operación Lupa, con todo el equipo de gente que nos acompaña hoy, a hacer seguimiento en toda Venezuela, en todas las regiones, los municipios, los estados, para saber cuál es la verdad en nombre de ese pueblo de las viviendas que se han hecho en el país. Pues bien, el gobierno ha anunciado este fin de semana que se entregó la casa número 100.000, pero hoy nosotros queremos lamentablemente decirle a nuestro pueblo que eso no es verdad. Y para utilizar las propias cifras del gobierno, nos ha llegado a través de gente que incluso pertenece al gobierno, lo que son las cifras del propio Banco Central de Venezuela, que son cifras además que llegan directamente del gobierno, pero son cifras que van a dar la verdad sobre lo que está sucediendo con el tema de la vivienda. ¿Qué ha sucedido? Bueno, la realidad que lo refleja y lo corrobora, y ustedes lo pueden ver semana a semana, que ha hecho Primero Justicia el tema de la vivienda, es que al día de hoy el gobierno solamente ha hecho 34.000 viviendas. ¿De dónde sacamos esto? Incluso del propio presidente de la República. El propio presidente Chávez ha admitido que de esas 100.000 viviendas, las únicas que ha hecho el gobierno nacional son 34.000. Y eso coincide con el número de la Operación Lupa de Primero Justicia. Es decir, que el gobierno no es que ni siquiera le ha quedado la meta de las 150.000 casas Chucuta, sino que de las 100.000 que supuestamente ha cumplido, la realidad es que se han hecho solamente 34.000 casas. Ahora, ¿y por qué el gobierno dice que hay 100.000? Bueno, muy fácil, porque el gobierno está sumando en ese pote todas las casas que se hacen a nivel de la empresa privada, en este caso sí le interesa a la empresa privada, y las mete allí, que son cerca de 36.000 viviendas, y el gobierno, además de todo, mete 31.000 casas que las hace supuestamente el Poder Popular, pero que nadie sabe dónde están. De manera que si uno va estrictamente a las casas que el gobierno ha hecho, que es su responsabilidad, el gobierno este año 2011, al día de hoy, solamente ha hecho y entregado 34.000 viviendas. El número de las 100.000 viviendas son infladas con 36.000 casas de la empresa privada y 31.000 casas del Poder Popular que nadie sabe dónde están. Les quiero decir algo para que ustedes se den cuenta de lo grave que es este asunto en nombre del pueblo venezolano. Las cifras son tan absolutamente maquilladas por el gobierno que si uno ve el primer informe de este año del Banco Central, se habían hecho 1.600 casas. Y si uno ve el mismo informe del Banco Central de principio de año, aparecieron de la nada, adulteraron de la nada las cifras del pasado y subieron de 1.600 a 4.000 casas en el primer informe. Es una cuestión increíble. El gobierno está adulterando las cifras del pasado para abultar las cifras de hoy. El informe del primer trimestre le sumaron 4.000 casas que no están en el primer informe que sacaron este año, sino que las metieron ahora. Y por si fuera poco, el gobierno en estos últimos 3 meses sacó de la nada esas 30.000 casas que supuestamente ha hecho. Ahora, hay elementos muy objetivos también para saber si se han construido más casas o no. Y voy a poner uno solo de ellos, que es el caso de La Cabilla. ¿Cómo es posible que este año hayamos multiplicado la construcción de más viviendas si hay menos cabillas que el año pasado que no se hicieron casas en Venezuela? ¿O será que las 100.000 casas no tienen cabilla? Esa es la pregunta que hay que hacerse. El informe dice que este año se han vendido menos cabillas en Venezuela que el año pasado y hay más casas construidas que el año pasado. Es que estamos entregando casas sin cabillas a la gente. De manera que nosotros, en nombre de un país que lo que está esperando es seriedad, que lo que está esperando es construcción de vivienda, nosotros queremos hoy poner esta cifra sobre la mesa y retar al gobierno, retar al Banco Central,
a que vayamos a hacer una auditoría de esas casas, porque el propio gobierno está admitiendo que solamente se han hecho 34.000 viviendas por parte del gobierno. Y en nombre de ese país y en nombre de ese pueblo preguntar dónde están los reales, dónde está el dinero que estaba destinado a esas viviendas, dónde están los miles de millones de bolívares que se han debido gastar en viviendas y que no sabemos dónde están. Esa es la respuesta que tiene que dar el gobierno. Y la digo solamente con un sector muy particular, que es el de los damnificados. Estamos entrando en el mes de diciembre y tenemos el mismo número de damnificados que hace un año. Entonces, si hicieron 100.000 viviendas, ¿a quién se las dieron? Porque no se le han dado a los damnificados. El propio ministro Tarek Al-Saimi reconoce que solamente le han entregado casa a 5.000 damnificados nada más. ¿Y qué pasa con los otros más de 100.000 damnificados? Ellos van a seguir viviendo en refugios, en las gradas del hipódromo, en Miraflores, en los hoteles. Esa gente entonces no tiene casa, o es que las casas no existen. Esa es la reflexión que tiene que hacer Venezuela a más de 100.000 venezolanos que siguen viviendo en 864 refugios y que van a pasar de nuevo unas tristes navidades porque el gobierno no les pudo cumplir con llevar a los damnificados a las casas que supuestamente se están construyendo. De manera que primero Justicia ratifica lo que semana a semana ha venido investigando este año. El gobierno nacional solamente ha hecho 34.000 viviendas y eso es una vergüenza para nuestro pueblo. Adicionalmente, el gobierno está inflando las cifras del Banco Central, metiendo en los meses anteriores casas que no se habían reportado antes. Eso es una vergüenza nacional también. El gobierno está supuestamente construyendo más casas cuando se producen menos cabillas. Eso es una vergüenza también. Y finalmente, el gobierno después de un año solamente le ha podido resolver el problema de la casa a 5.000 damnificados cuando hay más de 100.000 damnificados. Por eso nosotros hoy, con toda seriedad, en nombre de este equipo que es el que ha ayudado a levantar esa información en todas las regiones, queremos retar por el pueblo y los intereses del pueblo venezolano a que el gobierno diga la verdad y que no siga jugando con la ilusión de nuestro pueblo. Venezuela podría construir millones de viviendas al año y eso no es un sueño o una mentira. Brasil lo hace, México lo hace, Chile lo hace. Pero ¿saben por qué Brasil, México y Chile pueden construir más de 1 millón de viviendas al año? Porque el gobierno, el sector privado y la comunidad trabajan juntos. En cambio aquí el gobierno lo que hace es perseguir al sector privado, pero cuando le interesa meter en su contabilidad las casitas del sector privado, las mete para inflarlas. Ese no es el camino. Aquí nosotros ratificamos que hay un camino distinto, hay un camino mejor, y ese es el camino que va a lograr el cambio en Venezuela en apenas pocos meses.